Nos acompaña en el estudio de Despierta Hans Fromo Guerra. El doctor es miembro del equipo ganador del Premio Nobel de la Paz 2017, la campaña internacional para abolir las armas nucleares. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo se sintió al recibir la noticia? ¿Dónde estaba? ¿Cómo la agarró de que formaba parte de un equipo que fue galardonado con el Nobel de la Paz? Bueno, nos tomó dentro de un congreso de retina, en un congreso médico, y la verdad, a la hora que me avisaron y que entré en contacto con los demás miembros de la campaña, pues muy contentos, sobre todo porque para la organización en la que directamente trabajo es como tener un doble premio, porque nosotros creamos y fundamos la campaña en el año del 2007. ¿Cómo entró a la campaña? ¿Qué lo llevó a eso? Yo colaboro y trabajo en una ONG que se llama Médicos Internacionales para la Prevención de la Guerra Nuclear, que es una ONG también ganadora del Premio Nobel de la Paz en el 85. Y yo entro a trabajar en esto como estudiante de medicina en 1991. Y a lo largo de los años he hecho diferentes tipos de actividades, fui vicepresidente de esta ONG y sucedió que en los años 2005 había un impas, estaba todo paralizado en cuanto a las cuestiones de desarme multilateral, y un médico de la campaña, un expresidente de IPPNW, Ron McCoy, se le ocurrió por qué no emulamos lo mismo que hizo la campaña exitosa de las minas antipersonales, que es crear una campaña donde ponemos a organizarse todas las ONGs que trabajamos por el desarme para un objetivo común. Y en el año 2007, IPPNW en Australia, nuestra filial australiana, funda la campaña, reúne a un primer grupo de ONGs y después ya se sumaron todas las 400, más de 450 que somos, y empezamos con diferente tipo de actividades hasta que se da esta secuencia afortunada de unas conferencias que organizamos con una serie de países claves, entre ellos hay que destacarlo de forma muy importante México, que dieron lugar a la creación del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. Hay un mensaje político de preocupación mundial al hacer del tema nuclear algo central en estos tiempos, ¿no? Definitivamente, es decir, ¿qué es lo que dice el Comité Nobel al darle a esta campaña civil el premio Nobel? Porque obviamente la campaña no creó el tratado es producto directo de los países, de los países de los estados, y particularmente México, Irlanda, Austria, Nigeria, Sudáfrica. Pero ¿qué es lo que dice? Es un tema que no está resuelto, sigue siendo como en los 80s, en el punto más alto de la Guerra Fría, la preocupación y amenaza más grave para la seguridad en el planeta, para la vida como la conocemos, ya sea en una de las tres opciones de uso de armas nucleares, que es el terrorismo nuclear, guerras de baja intensidad o limitadas o extendidas, la persistencia de armas nucleares. ¿Qué le parece lo que está pasando entre Estados Unidos y Corea del Norte, o a lo mejor, para decirlo más claro, entre Donald Trump y el presidente Kim Jong-un? Esto es un ejemplo muy claro de por qué no puede haber armas nucleares. La forma en que están hechas y la forma en que los sistemas de uso de las armas están establecidos hacen que dependamos de dos personas que muchas veces no tienen la capacidad o la conciencia de lo que significan estas armas. Mucha de la labor de nosotros es educación para la paz, para hablar de las consecuencias humanitarias de las armas nucleares. Entonces, el problema norcoreano con Estados Unidos también ha sido una gran oportunidad, porque ha traído el tema que la sociedad en los 80 se la tenía olvidada, tenía muy claro. Más en peligro que nunca, estamos tan en peligro como en la Guerra Fría, como en la crisis de los misiles, etc. Estamos tan en peligro como en ese punto, porque es ilógico decir que antes teníamos más peligro porque eran 70,000 alarmas nucleares y ahora son 15,000. Pero si nosotros vemos, aún con la implementación en su máxima expresión del nuevo Tratado START a implementarse en el 2018, aún con esa reducción de armas, es suficiente para acabar con la vida en el planeta tal como la conocemos. Que además, en el caso de Corea del Norte, pues las verificaciones son absolutamente imposibles, ¿no? Que eso es lo que hace que además sea un actor completamente impredecible. El asunto es que todo, hay una gran secrecía, no solamente de Corea del Norte, obviamente más ahí porque está claramente contraviniendo el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares.
pero todo lo que es la cuestión nuclear pues son secretos militares, donde poder investigar saber realmente cuántos hay, dónde están. ¿Qué hay, doctor, del uso de las viejas armas de la Guerra Fría con fines terroristas, una bomba sucia, por ejemplo? Bueno, esta es una preocupación muy importante y más falta de conocimiento tenemos. O sea, sí están documentadas pérdidas de material nuclear muy claro, sobre todo por parte de Rusia. Cuando fue la transición hubo una pérdida muy importante de material nuclear. Hacer una bomba nuclear de baja intensidad, sucia, sin mayor refinamiento, pues no es tan difícil, sobre todo con grupos que tienen un poder económico para poder medio implementar algo así, ¿no? ¿Qué le pasaría a México en un escenario nuclear entre Corea del Norte y Estados Unidos? Esto es una excelente pregunta, pero lo voy a poner de una forma mucho más accesible a la población. ¿Qué pasaría con una guerra nuclear muy limitada, utilizando solamente la mitad del arsenal nuclear en dos potencias nucleares con una historia larga de conflicto, que es Pakistán e India? Que eso se representa menos de la mitad del 1% del arsenal mundial del mundo. O sea, menos del 1%. Terrible. De forma inmediata, por ser una zona altamente poblada, morirían en la primera semana alrededor de 20 millones de personas. Hay que recordar que en toda la Segunda Guerra Mundial murieron 50. Aquí morirían en una semana 20 millones de personas. Pero el gran problema, y esto es un estudio muy serio que hemos hecho con miembros de la campaña, ambientalistas muy serios, los creadores del concepto de invierno nuclear y miembros de IPPNW, vendría lo que se llama una hambruna nuclear. Habría tal cantidad de incendios que se mandarían a la atmósfera toneladas y toneladas de smog y hollín que taparía la entrada del sol y acortaría los periodos de cosecha. Tenemos varias corridas científicas de qué pasaría con los cultivos en China, en Inglaterra, y bajaría cerca del 20%. Y si recordamos que hay 800 millones de personas que subsisten por debajo del nivel mínimo de requerimiento calórico, estas de forma inmediata pues acabarían muriendo de hambre, más toda la cantidad de personas, que son alrededor de 300 millones en extrema pobreza, que sí están nutridos, pero que se encarecerían tanto los alimentos que no podríamos acceder a ellos. México es un país claramente importador de granos. Entonces, el uso de las armas nucleares es un suicidio por cualquiera de los países que pretendan utilizarla en cualquier escenario. Doctor, gracias por venir al estudio. Muchas gracias. Y muy buenos días. Es parte del equipo que ganó el Premio Nobel de la Paz este año.